buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Muy buenas, Alabáis, señor alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con un nuevo episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, quinto episodio de esta temporada 25-26, hoy en domingo, porque han pasado cositas, han pasado noticias estas últimas horas, estos últimos días, este fin de semana, y venimos a recopilarlo todo. Vamos a hablar de Johnny Cardoso, ya hablan de acuerdo con el futbolista, e incluso hablan algunos de acuerdo cercano con el Real Betis Balompié. También vamos a comentar esa primera oferta que ha hecho el Atleti por Baena, según Mateo Moreto, el interés en Hincapié como plan B al Cuti Romero, las negociaciones por Lenglet que parecen haber acelerado, la posible salida de Jiménez incluso con futuro incierto, que se han estancado incluso las negociaciones entre Correa y Tigres, lo de Voltemade, lo de Chiesa incluso, que han hablado de él como opción para el Atleti, oportunidad de mercado. Así que esto y muchas cosas más vamos a comentar en este quinto episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Un episodio que vuelve a tener de protagonistas a Johnny y a Baena, como es normal, por cómo está la situación con estos dos futbolistas, pero que también tiene muchos nombres, nombres que ya están en el Atlético de Madrid y otros que veremos si pueden llegar en las próximas semanas. Así que un episodio con muchos nombres y noticias muy importantes. Pues comenzamos. Ahora vamos a comentar las informaciones que relacionan aún más a Johnny Cardoso con el Atlético de Madrid, pero antes, ayer, Johnny Cardoso en su cuenta oficial de Instagram ponía este mensaje junto a una publicación y a mí me daba la sensación de despedida. Bueno, a mí, ya creo que a todo el mundo que leía esto, con esas palabras de han sido meses de entregas, superación, mucha pasión y todo valió la pena por vivirlo junto a vosotros. Lo que construimos va mucho más allá del resultado. Me llevo cada momento con esta camiseta y sobre todo el amor recíproco que vino desde la grada. A ver, estas palabras, ahora hablaremos, como digo, de las nuevas informaciones sobre Johnny Cardoso y el Atleti, suenan más a despedida que otra cosa. Podrían ser las típicas palabras de final de temporada. Ha sido una temporada emotiva y buena para el Real Betis, con la clasificación a Europa, con esa final de la Conference League, pero tal y como está todo en torno a Johnny Cardoso, hace ver o da la sensación de que pueda ser más una despedida, no un hasta pronto, hasta agosto, septiembre o un poco antes que empieza la pretemporada, sino un hasta siempre seguramente para el Real Betis. El Atlético de Madrid sigue avanzando por Johnny, el acuerdo con el futbolista es total y ahora queda por ver un poco si se llega a ese acuerdo en las próximas semanas con el Real Betis, que también ahora mismo hay optimismo en ello. Vamos a comentarlo porque, bueno, primero, desde Inglaterra ya confirman Ben Jacobs y Tom Bogert en Give Me Sports que el Atleti efectivamente lidera la carrera por Johnny Cardoso, que él prefiere quedarse en la Liga que ir a la Premier League, e incluso ponen una cifra de 30 millones de euros, un poco más de los 25 que tiene como opción el Tottenham por Johnny Cardoso. Y en Marca, Isaac Suárez y Miguel Ángel Moral confirmaban que ya hay acuerdo cerrado entre el Atlético de Madrid y Johnny Cardoso. El otro día se hablaba de acuerdo cercano, pues ya en Marca dan el acuerdo por cerrado entre el futbolista y el Atlético de Madrid para las próximas 4 o 5 temporadas. Este acuerdo verbal, eso sí, queda pendiente de la negociación con el Real Betis Balompié. La operación, dicen en Marca, no podrá cerrarse hasta julio debido a la opción preferencial de Tottenham. Aquí hay diversidad de información con respecto a otros medios, porque por ejemplo en COPE Javi Gómez decía que Simeone quiere ya a Johnny Cardoso para el Mundial de Clubes. Así que veremos a ver, yo creo que saldremos de dudas en unos pocos días en cuanto empiece el Mundial y en cuanto veremos a ver si se cierra el fichaje, pero en COPE Javi Gómez dice que el Betis pide esos 30 millones que comentaban desde Inglaterra y el Atleti estaría dispuesto a llegar a los 25 millones. La semana que viene puede ser clave, esta semana en la que vamos a entrar dentro de pocas horas. Y Edu Burgos, además de este acuerdo cercano o ya cerrado con Johnny Cardoso, hablaba de que el Atleti está muy cerca de llegar ya al acuerdo con el Betis por Johnny Cardoso por cerca de esos 30 millones de euros y que para él en principio no llegaría al Mundial de Clubes y que el Tottenham además se guardaría una opción, un porcentaje de ese traspaso al Atlético de Madrid. No sé muy bien si es el Tottenham, si es Internacional de Porto Alegre, porque también creo que tenía un porcentaje de futura venta, pero sí que es verdad que el Betis quizás no reciba todo el dinero que vaya a ofrecer el Atleti por Johnny Cardoso. Vemos que hay alguna diferencia entre las informaciones, pero todas apuntan a lo mismo, que el Atleti puede estar cerca de llegar a ese acuerdo, incluso algunos comentan que ya se ha llegado con el Real Betis o que se puede dar muy prontito, y que con el jugador el acuerdo es absolutamente, vamos, es total con el futbolista. Aquí hay algo que también, respecto a la información que habla de que hay que esperar a julio, no tiene mucho sentido, más por la necesidad del Betis. El Betis necesita vender antes del 30 de junio y puede ser un interesado o el mayor interesado en que Johnny Cardoso salga antes de tiempo. Eso también significa que no estaría de cara al Mundial, que empieza en apenas 2 semanas. En 2 semanas el Atlético de Madrid, justo en 2 semanas, juega a las 9 contra el Paris Saint-Germain, actual campeón de la Champions, como pudimos ver en el día de ayer, pero no creo que tenga que pasar
al 1 de julio, que es cuando empieza la opción preferencial del Tottenham. Eso no tiene mucho sentido y más por la necesidad, repetimos, de vender por parte del Real Betis. Luego tampoco hemos traído la información como tal, pero lo comentamos porque seguro que mucha gente lo ha visto en Twitter, de que el Real Betis, esto lo comentan periodistas de Sevilla, que puede pedir 40 millones de euros. No es así, porque es un precio muy alto por el jugador y que no tiene ningún sentido cuando hay esa opción del Tottenham de 25 millones. ¿Que puedan pedir 30 millones? Eso puede ser, porque la opción del Tottenham era también por temas de haber pertenecido al conjunto inglés y por ello que tengan esa opción preferencial por el futbolista y que sea mejor precio que para el resto de posibles rivales en la puja por el jugador. ¿Que se puede ir a los 30? Perfectamente. A los 40 ya os decimos que no, ni va a estar cerca de estas cifras. Y luego habrá que ver los 30 si se pueden negociar, incluso puede haber una rebaja. Entramos en una semana muy importante, no sabemos si se va a poder cerrar antes del Mundial de Clubes. En el Atlético de Madrid el deseo es que llegue antes. Desde el entorno del futbolista han dejado caer que tampoco le importaría, lo único que el futbolista ha llegado muy cansado al final de temporada, pero bueno, todas informaciones como vemos, con pequeñas diferencias, lo único que apuntan a lo mismo, que el acuerdo total por el futbolista, con él, con el Betis, Atleti, puede estar cerca. Y veremos a ver si también esta semana es clave para el posible fichaje de Alex Baena, y es que ya se sabe un poco lo que ha ofrecido el Atleti como primera oferta en esta negociación con el Villarreal. Mateo Moreto confirmaba que Atleti y Villarreal ya llevan días negociando por Alex Baena y que el Atleti ha propuesto hasta ahora 30 millones de euros más Riquelme, pero que el Villarreal no cree que esto sea suficiente para ellos. No es imprescindible que Riquelme entre en la operación y preferirían incluso un fijo económico más alto. Para Alex Baena, la posibilidad, dice Mateo Moreto, de ir al Atleti es prioritaria y el Villarreal, además, intentará acomodarse a él. Y en As, también, por cierto, comenta Jesús Colino que el Atleti sopesa ya cerrar el acuerdo con Baena para poder llevarlo al Mundial de Clubes y que él, el futbolista, está abierto a unirse a la expedición. He visto bastantes críticas con esto de los 30 millones de euros más Riquelme como primera oferta por Baena. Entiendo que es una oferta baja, porque creo que el Villarreal sobre todo está pidiendo la cláusula de rescisión, pero también entiendo que es una primera oferta, que en una negociación no puedes ofrecer mucho o por lo que quiere el rival que ofrezcas, porque yo creo que van a intentar llegar al acuerdo en un punto medio y entiendo que esos 30 millones poco a poco irán ampliándose hasta llegar al acuerdo con el Villarreal. Así que yo no temería mucho que el Villarreal se vaya a las negociaciones, porque además creo que está condenado a entenderse con el Atleti, porque Baena parece solo quiere ir al Atlético de Madrid. Totalmente de acuerdo. Mira que hemos criticado veces a la forma de actuar y de negociar con el del Y Atlético de ganar, y Madrid. ganar, Antes de y nada, ganar, mil y gracias volver a a ganar, y Luismi ganar, y por ese ganar, y Prime, ganar. Me pegué 14 todo el día mesazos y aquí en el ese canal. Muchísimas gracias. Vaya veranito de fichajes nos espera. Pues sí, vaya veranito que es que ni ha comenzado oficialmente el verano Me y he ya estamos comenzado. con estos episodios de mercado a tope. Así que muchísimas gracias, Luismi, por esos 14 mesazos ya con nosotros aquí con tu Prime. Ahí tenés a Luis dándote la bienvenida de nuevo. Sí, sí, queda muchísimo por delante. Están yendo genial los episodios, así que os lo agradecemos una vez de nuevo. A ver si podemos llegar al objetivo, a esos 10.000 suscriptores. Está en vuestra mano. Pero bueno, estamos muy contentos de cómo está funcionando el canal y lo que estaba comentando, que mira que hemos criticado a veces a la forma de negociar del Atlético de Madrid. Lo que hizo el año pasado con Janko es vergonzoso, porque eso es reírte directamente del Feyenoord con esa oferta que comentaron desde Países Bajos. Pero en este caso a mí no me parece una oferta en la que diga el Villarreal, se están riendo de nosotros, nos vamos a la negociación. Para nada, el Atlético de Madrid valora a Riquelme en unos 15-20 millones, sería una operación de 45-50 millones, que no es muy lejano a lo que pretende sacar el Villarreal, que son esos 55 millones de euros, y ya sería una cifra sin negociar mucho la cláusula de Baena, que está en torno a los 60 millones de euros. Y es la primera oferta, ¿la considero baja? Sí, seguramente. Lo que aquí no acabo de ver cómo se va a dar esa operación si finalmente entra Riquelme. Si va a ser 35, por ejemplo, vamos a poner una cifra. Imagínate, 35-40 millones por Baena más Riquelme, o que sean finalmente operaciones distintas, que es algo que podría beneficiar mucho más a los equipos a nivel de cuentas, también por derechos de formación que tiene el Villarreal sobre Baena y que tiene el Atleti sobre Rodrigo Riquelme, que eso le podría venir muy bien a los dos clubes, y es un poco que a veces los intercambios se dan de esa forma. Mismamente el año pasado lo de Joao Félix y Gallagher no fue un intercambio como tal, fueron dos operaciones distintas. El Chelsea ficha por unos 55 millones de euros a Joao Félix y el Atleti ficha a Gallagher por unos 40 millones más variables. Al final fueron dos operaciones distintas, cada uno paga lo suyo y no hay ese intercambio como tal.
Por ello que hay que ver un poco cómo se puede dar esa opción. Ya sabemos que Riquelme también tiene el interés del Betis, y en el Betis está el otro protagonista del que hemos hablado en este episodio, Johnny Cardoso, y ya te digo, a mí no me parece una oferta ridícula ni nada por el estilo. Había mucha gente llevándose las manos a la cabeza. Es la primera oferta que se hace por Baena y no creo que sea comparable con otras veces que el Atleti es un poco a ver si cuela y obviamente normalmente cuando se ríen de ti pues el otro club se enfada, pero no creo que sea el caso. Si tuviéramos que hacer una clasificación de fichajes quizás más cercanos, pondríamos yo creo arriba a Johnny Cardoso, a Alex Baena, y lo de Romero, creo que es el tercero en discordia, pues todavía falta por negociar con el Tottenham. Vamos a escuchar primero las palabras de Cuti Romero con los hermanos Edul, periodistas argentinos, sobre su deseo de jugar en la Liga Española. Vamos a escucharlo. ¿En qué liga que no jugaste te gustaría jugar, por cómo la ves? Sí, la liga me faltaría jugar, me encantaría, la verdad. La Liga de España. La de España. Me encantaría jugar porque es la liga que me faltaría. ¿Cuentas pendientes en tu carrera deportiva que te gustaría cumplir? Y ganar la Champions sería lo máximo. Quiere jugar en la Liga, quiere ganar la Champions. Hay que recordar que esta entrevista, creo que es bastante antes de la final de la Europa League, pero ya dejaba un mensaje, un poco de tono de posible despedida del Tottenham. Decía en esta entrevista: daré lo mejor de mí en los Spurs hasta el último día. Estoy contento, me hacen sentir importante. Sea lo que sea que me traiga el futuro, bienvenido sea. Así que dejaba la puerta bastante abierta a una posible salida del Tottenham. Lo dicho, con Romero no ha habido muchos más avances en los últimos días. Parece que el Atleti va a estar negociando con el Tottenham, con Daniel Levy. Gilmarín parece que va a ser el encargado de hacer esa negociación, pero el Cuti ya dejó claro hace varias semanas que quiere jugar en la Liga, que es la liga que le falta, e incluso ganar la Champions. Aquí está muy claro. El Cuti está deseando de venir al Atleti, el Atleti está deseando que venga al Cuti, lo único que es una operación realmente complicada. Después de esa final, al día siguiente, os comentamos esa información que nos llegó y a partir de ahí es cuando han seguido hablando un poco de cómo se puede complicar el fichaje y el propio Cuti era lo que hablábamos en ese vídeo, lo tenéis en el canal, que él era consciente de que iba a ser una operación muy difícil y por mucho de que quiera venir y que el Atleti esté deseando de que llegue el Cuti Romero, Levy no lo va a poner fácil y más con esa clasificación para la Champions. Si el Tottenham no llega a ganar la Europa League, estaría una situación muy distinta, pero muy, muy distinta. Estaríamos hablando de un equipo que no tendría competición europea y aquí un club que va a ganar mucho dinero por esa clasificación en la Champions. Estar clasificado en Champions cambia completamente los objetivos de un club y más como puede ser el caso del Tottenham. No hay muchas novedades, lo único que sí que nos parece importante destacar estas palabras una vez más, el Cuti dejando claro que quiere venir a España, el Atleti ya sabemos que es ese equipo al que quiere venir y luego después de esa final de la Europa League también, al igual que hablábamos de las posibles palabras de despedida por parte de Johnny, las de Cuti yo creo que fueron aún más contundentes y más claras respecto a su salida. Lo que sí parece que está haciendo el Atleti es buscar una posible alternativa por si finalmente el Cuti Romero no puede llegar, si el Tottenham se pone duro en la negociación. Pues bien, en AS confirmaban que el plan B, por si falla el fichaje del Cuti Romero, es Piero Hincapié, otro viejo conocido, ya hemos hablado de él bastantes veces, sobre todo el año pasado. El Atleti lo ha estado vigilando de cerca, dicen en AS, y él conoce además este interés y está receptivo. La principal dificultad sobre el posible fichaje es la económica, ya que después de renovar, ya que renovó el pasado invierno hasta 2029 y quizás ahí el Bayer Leverkusen también tiene cierto poder en la negociación. En Mundo Deportivo confirmaban esta información. Walter Zimmerman decía que el Atleti ya ha contactado con Piero Hincapié incluso y con sus agentes y tiene muy claro que es uno de los objetivos para reforzar la defensa. Tanto él como el entorno del futbolista consideran que podría incluso ser el momento de salir de la Bundesliga para firmar por un equipo que juega habitualmente la Champions League. En España, dice Walter Zimmerman, solo ha tenido contactos con el Atleti a pesar de que se rumoreaba incluso interés del Real Madrid. Según Bild, en Alemania, el Leverkusen le ha puesto un precio de salida de 50 millones de euros, aunque el Atleti espera rebajar esa cantidad. Y ojo a esto también porque recogían en fichajes.com las palabras del representante de Hincapié. Decía: Piero está muy feliz en Leverkusen, pero después de 4 años es el momento adecuado para dar el siguiente paso si se presenta la oportunidad. Así que todo abierto con Hincapié, quizás incluso más aún que el año pasado, por si acaso lo de Cuti Romero falla, porque yo la verdad es que no veo a los dos llegando, porque la verdad es que son fichajes bastante caros para el Atlético de Madrid. Un pequeño inciso, cuando hemos dicho fichajes.com no es la típica página que mucha gente consulta, lo hemos aclarado en otros episodios, pero lo volvemos a aclarar, es Food Mercato, una página importante y hay periodistas consagrados trabajando para ella, no tiene nada que ver con fichajes.net y todas esas páginas, por aclararlo, y son unas palabras de su representante en una entrevista.
Parece ser que Hincapié sería la alternativa B, también lo ha comentado Rubén Uría, creo que fue antes de estas últimas noticias que han salido, lo comentó a la tarde, no sé si fue en el Desmarque, así que también se lo marcamos a él, porque es creo que la primera persona que habló como opción B, la de Piero Hincapié. Y son perfiles, creo que bastante distintos. Lo único que aquí, en el caso de Hincapié, es un jugador que lleva gustando muchísimo tiempo, que tiene polivalencia porque puede jugar tanto de central como lateral izquierdo, en defensa de tres, podría jugar perfectamente por izquierda y me parece distinto al Cuti Romero, que no es para nada el mismo perfil. ¿Quién me parece mejor? Lo de siempre, son opiniones. Como central, me parece mucho mejor central el Cuti Romero. Ahora, como fichaje, podría ser más interesante Piero Hincapié de cara al futuro, que no tiene tantas lesiones como el Cuti, que puede jugar en varias posiciones, pero esto ya queda un poco a gusto de consumidor y habría que ver qué es lo que necesita realmente el Atlético de Madrid, porque algo que, por ejemplo, igual gana puntos Hincapié, que es zurdo, y es un perfil que igual no tienes, igual con Lenglet sí, que ahora hablaremos del francés, en el caso del Cuti no es zurdo y sería otro central diestro. Me parece un jugador muy interesante, obviamente por 50 millones el Atlético de Madrid no va a ir a por esa operación, si finalmente quiere pagar 50 millones por un central, lo haría perfectamente por el Cuti Romero y ahí habría que negociar, pero ya Hincapié ha dejado caer varias veces que igual su etapa, aparte de estas declaraciones de su representante, puede haber terminado su etapa en Alemania, que le gustaría cambiar de aires y va a ser un año complicado, diría, para el Bayer Leverkusen, porque se ha cerrado una etapa con la salida de Xavi Alonso y ahora habrá que ver cuál es su destino, porque si no es el Atlético de Madrid seguramente salga de Alemania. Veremos a ver qué ocurre con Piero Hincapié, también con el Cuti. Dejadnos en comentarios a quién preferís vosotros, que también es un debate interesante, si al Cuti o a Piero Hincapié. Pero también el Atlético se está moviendo por Clément Lenglet. Hay que recordar que sigue perteneciendo de momento al Atlético de Madrid, aunque es verdad que está el tema del Mundial de Clubes, que también hay cierta disparidad de información entre unos medios y otros, porque en el mundo deportivo, Roger Torello y Javier Gascón informan que Atleti y Barça ya están acelerando las negociaciones para que Lenglet continúe en el Atlético de Madrid para el Mundial de Clubes. Según estos medios, según este medio, tenía que negociar el Atlético con el Barça para que se quedara para el Mundial de Clubes. Entre todas las partes existe la convicción de que la situación se va a desencallar en los próximos días y el Barça incluso podría recibir una compensación económica y la negociación incluso podría ir más allá para que el Lenglet siga la próxima temporada en el Atlético de Madrid. No está descartado en ningún caso, dicen en el mundo deportivo, como una nueva cesión o un traspaso si Lenglet accede a rebajarse el salario y con un contrato más largo con el Atlético de Madrid. Pero es que en Marca, Luis Rojo ha confirmado, según su información, que no necesita negociar para el Mundial de Clubes porque ya se dejó claro que el Lenglet iba a jugar el Mundial de Clubes cuando se negoció la cesión a principios de temporada con el FC Barcelona. Dice Luis Rojo que el Lenglet está negociando, el propio futbolista, con el FC Barcelona la rescisión de su contrato. Quieren resolverlo antes del Mundial de Clubes para que el Lenglet pueda firmar ya su contrato definitivo con el Atlético de Madrid y lo dicho con el Mundial de Clubes. Según Luis Rojo, no hay problema para que juegue el Mundial de Clubes, si no tendrían que estar negociando Barça y Atleti, que es un poco la disparidad de información que comentaba antes, pero lo que sí dicen ya Marca y otro medio también que he leído, que el Lenglet estaría negociando él para rescindir su contrato con el Barça y ya fichar definitivamente por el Atlético de Madrid. Bueno, y hace unos meses comentamos que el Lenglet iba a estar sin ningún tipo de problema en el Mundial de Clubes. Lo único que ha salido esta información en las últimas horas. No sé cuál será el motivo y parece que lo del Lenglet podría aclararse y que estaría realmente cerca de firmar su contrato con el Atlético de Madrid. Lo que veníamos comentando en las últimas semanas, que la única opción de que el Lenglet llegase al Atlético de Madrid era a través de la rescisión de su contrato con el FC Barcelona. La vía de la cesión estaba totalmente descartada y el Atlético de Madrid tenía muy claro que no iba a pagar ningún tipo de traspaso por Clément Lenglet, que si hay que pagar un traspaso había opciones mucho más interesantes. Ahora, si es como agente libre, con una bajada considerable, porque eso es algo que dejó muy claro el Atleti al Lenglet, que si quería continuar en el Atleti se olvidase de lo que cobra en el Barcelona. Es un futbolista que tiene un sueldo altísimo de 8 millones limpios por temporada con el Barça. Aquí seguramente si firma sería por la mitad de dinero, como mínimo. Y si finalmente se da la rescisión, pues Lenglet será jugador del Atlético de Madrid. Habrá que ver en qué términos, sobre todo a nivel de duración del contrato, cuántos años puede firmar Clément Lenglet y llegaría esta vez otra vez como suplente, como ese central un poco de rotación. Lo único que las necesidades de la temporada pasada han hecho que finalmente en un gran tramo de la temporada tuviese que ser titular. En algunos momentos rindiendo bastante bien,
muy por encima de las expectativas que igual teníamos sobre él, que finalmente va a ir con Francia a esta convocatoria de la Nations League. Lo único que en ciertos momentos también dejando muchísimas dudas con esos penaltis y saliendo en muchísimas fotos. Mi opinión, si es como central suplente, creo que puede ser un jugador interesante. Ahora, hasta ahí, si finalmente tiene que jugar de titular o demás, ahí es cuando creo que se le ven las carencias y necesitas un poco más, un salto más de calidad para poder competir más en defensa. Sí, yo la verdad es que coincido. Si es para ser cuarto central, me parece un buen cuarto central, sobre todo si viene un fichaje, ya sea Cuti, Hincapié, si se queda Jiménez y si sí que también Lenormand, pues Lenglet ahí como alternativa. Veremos a ver si se da o no, pero claro, he dicho Jiménez si se queda porque siguen saliendo informaciones de que su futuro es bastante incierto, y es que Sergio Picos en AS informa que va a haber salidas en el Atleti este verano y una de ellas es posible que sea la de José María Jiménez. La primera intención del club es no venderlo, quedarse con él, pero es un jugador que tiene mercado y que siempre está en el escaparate. El Atleti ya está preparado incluso para cometer alguna salida de alguien que pueda dejar dinero, y Jiménez tiene pretendientes en Inglaterra, Italia y Arabia Saudí, y una de las ofertas incluso de estos países le duplican su salario. Entendemos que puede ser incluso la de Arabia Saudí. Después del Mundial de Clubes meditará sobre su futuro, pero lo dicho con Jiménez, es un futbolista que siempre ha estado en el escaparate, que siempre ha sonado para salir, nunca se ha ido, ha terminado rindiendo esta temporada última muy bien, ya fuera de lesiones, y veremos a ver si se queda o no, porque también puede tener futuro lejos del Atlético de Madrid. Bueno, son muchas informaciones las que salen sobre José María Jiménez, el tema que él, bueno, ha tenido la oportunidad de salir un poco al quite y olvidar o dejar un poco esas informaciones de lado, y comentando que está muy feliz en el Atlético de Madrid y que su deseo es seguir aquí. Y yo creo que sería lo mejor, porque por fin Jiménez ha tenido regularidad, se han dejado atrás las lesiones y Jiménez sí está bien. Es uno de los mejores centrales que puede tener el Atlético de Madrid, pero es obvio que va a haber ofertas interesantes por él, no solamente para el Atlético de Madrid, sobre todo para el futbolista. Arabia Saudí, por Jiménez, puede ser un perfil de futbolista realmente interesante para ellos, con un cartel muy bueno y al que pueden ofrecer muchísimo dinero. Así que sigue todo un poco en el aire. Creo que va a estar así durante todo el verano, porque luego encima a esto se suma el interés del Atleti en muchos centrales y da a veces que pensar, ¿de verdad necesitamos tantos centrales? Pues igual dentro del Atlético de Madrid son conscientes de que puede haber alguna salida importante atrás y por ello quieren cubrirse las espaldas. Así que de momento comentamos esto de Jiménez, pero todo un poco en el aire, y seguramente lo más probable es que continúe, pero las ofertas van a estar ahí. Y de un charrúa a otro, porque hay que hablar de Arambarri. Ya se habló en su día en Mundo Deportivo de que pueden ser opciones desde el Getafe al Lerete y Arambarri para el Atlético de Madrid, serían opciones un poco más low cost. Pues bien, ahora en COPE, Gemma Santos informa que Atlético de Madrid, Valencia y Galatasaray se han sumado a Villarreal y a clubes italianos y de Emiratos Árabes como clubes interesados en Arambarri. Atleti y Valencia, dice Gemma en COPE, ya han vuelto a preguntar por él este verano, ya habían preguntado por él en el pasado, pero han vuelto a por él este verano, y el Getafe se está remitiendo a su cláusula de 12 millones de euros. Claro, yo la sensación que tengo es que si llega Johnny Cardoso, se olvida un poco el tema de Arambarri. El problema sería si no se cierra el fichaje de Johnny, el Atleti tendría que buscar alternativas, y quizás Arambarri es una de las que tiene en la lista el propio Atlético de Madrid. Bueno, creo que sería más en caso de una posible salida de Lemar. Bueno, de una posible, que es el deseo del Atlético de Madrid. Lo único que hay una opción por delante en caso de salida de Lemar, que es Javi Guerra. Eso ya os lo comentamos, lo llevamos diciendo mucho tiempo. Si el Atlético de Madrid consigue dar salida, el jugador a por el que va a ir es Javi Guerra, pero obviamente también, antes hablábamos de cubrirse las espaldas en defensa, un poco más en el centro del campo, y una vez más un Arambarri del que hablamos hace unas semanas. Muchísimas gracias, McMuelle73, por ese Mil Prime. gracias. 26 meses con nosotros. A ver si lo hacen bien por una vez. Pues a ver si por fin se hace un buen A ver si mercado. no se quedan a medias. Y no se quedan a medias, como dice Diego. Así que muchas gracias, McMuelle, 26 mesazos ya, más de 2 años con nosotros aquí en Twitch. Ahí tenéis a Luis dándote la bienvenida. Y de nuevo, muchas gracias. También hay que ver qué ocurre con Correa, porque parecía que lo tenía todo hecho con Tigres, se informaba de ese acuerdo entre el futbolista y el equipo mexicano. Luego salió, si recordamos, ese comunicado del Athletic desmintiendo que hayan recibido ofertas por Ángel Correa. Pues ahora en TIC Sports, Damián Augusto Villagrán, una información confirmada también en Argentina por TNT, dice que las negociaciones entre Correa y Tigres se han frenado. Veremos a ver qué ocurre con esto, cuando, lo dicho, parecía incluso que ya había acuerdo entre el equipo mexicano y el propio Ángel Correa. Y en Mundo Deportivo, Walter Zimmerman dice que tanto a Simeone como a la directiva
con este frenazo en las negociaciones en Tigres y Correa, tanto a Simeone como a la directiva les encantaría que siguiese en el Atlético de Madrid, pero ya han aparecido otros 2 posibles destinos para el argentino: Rosario Central y River Plate. El principal problema para que vuelva a Argentina sería el pago de los 10 millones de euros que pide el Atleti, es decir, el Atleti pide 10 millones y quizás para equipos argentinos es más complicado que, por ejemplo, Tigres u otros equipos mexicanos que sí que pueden tener más poder adquisitivo. Bueno, lo de Correa se paralizó después de que en el último partido de Liga, en el Metropolitano, ya vimos esa despedida un poco extraña de Correa, porque no, como es normal, el Atlético de Madrid no iba a despedir a un jugador que tiene contrato y que luego las intenciones del club y las del jugador son muy distintas, pero sobre todo fue extraña por las palabras de Correa después del partido, de cómo se despidió de la grada, las imágenes entre lágrimas del futbolista y el post que subió a Instagram, esa publicación en la que más o menos era una carta de despedida. También, antes de nada, mil gracias a Pachi Rubio por esos Muchísimas 27 gracias. mesazos. Muchísimas gracias a todos. Pachi. La temporada pasada se hicieron buenos fichajes. Esta temporada hay que completar el trabajo. Aupa Sí, Atleti. lo llevamos diciendo toda la temporada, que se había hecho un buen trabajo en el mercado anterior y que faltaba completarlo en este para terminar de cerrar esa transición de plantilla. Así que muchas gracias, Pachi, estamos de acuerdo contigo, 27 meses con nosotros. Ahí tenés a Luis dándote la bienvenida. Muchas gracias a todos los que se están suscribiendo. Va de momento bien la cosa en el directo, también como en YouTube, y os estáis suscribiendo muchos. Sí, lo único que también nos quedamos el verano pasado con la sensación de que seguían faltando cosas y en invierno no se consiguieron tampoco tapar esos agujeros y yo creo que el objetivo de este año, reforzar bien al equipo y sobre todo que no haya esas necesidades o esas carencias que tiene el equipo desde hace años y que por fin se tapen todos los agujeros, ya que nos ponemos a hacer la obra, hacerla bien. Y lo que hablaba de Correa, después de esa despedida de Correa en Instagram, el Atlético de Madrid saca ese comunicado en el que dice que Correa es jugador del Atlético de Madrid, que no hay constancia de ninguna oferta de Tigres y a partir de ahí empezaron a salir ciertas informaciones hablando un poco del tema, pero estaba totalmente paralizado y mira, y ahora hablan de que igual ya no hay ni siquiera un acuerdo entre Ángel Correa y Tigres. ¿Ver de nuevo a Correa la próxima temporada en Atlético de Madrid? Pues tampoco sería algo realmente extraño y situaciones más raras hemos visto en el fútbol. A pesar de la despedida que acabamos de comentar de Correa, ya sabemos que el fútbol cambia de un momento al otro y más cuando la intención del Atlético de Madrid ha sido siempre renovar a Correa. También, mil gracias a Chiquitown por esos 18 mesazos. Me alegra veros por aquí. Muchas gracias, Chiquitown, 18 meses con nosotros, se une a los que ya se han suscrito durante el directo. Muchísimas gracias, Chiquitown. Ahí tenés a Luis dándote la bienvenida de nuevo. Y eso, que estamos con Correa, nos estamos quedando aquí estancados. A ver si acabamos esta información. Y lo que veníamos comentando sobre Correa, que cosas más raras se han visto y las intenciones son muy distintas. La de Correa es salir, pero la del Atlético de Madrid siempre ha sido renovar a Correa para que continuase, porque ven que un sustituto que cumpla el rol de Correa es muy difícil de encontrar en el mercado. Y el problema, por Correa vas a sacar muy poco dinero y por el sustituto de Correa te van a pedir mucho dinero, que habría que hacer una gran inversión y ya sabemos que ahí se pueden complicar un poco las cosas. Sí, ahora hablaremos de posibles relevos para Ángel Correa para la delantera. Antes, os volvemos a agradecer a todos por vuestras suscripciones aquí en Twitch y en YouTube. También os recordamos que si os está gustando este vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Os volvemos a dar las gracias porque el último vídeo ha arrasado en cuanto a suscriptores. Os habéis suscrito un montón. Ya sabéis, lo ha dicho Diego antes, tenemos la meta de llegar a los 10.000 suscriptores. Esperemos llegar este verano. Es complicado, lo sabemos, pero oye, si os suscribís, yo creo que lo podemos llegar sin problemas. Sigue estando ese dato del 42-43% de gente que ve los vídeos en YouTube no está suscrita, así que oye, es hora de revertir ese porcentaje, así que os volvemos a agradecer y os pedimos que os suscribáis aquí en De Padres a Hijos. Lo dicho, vamos con posibles relevos para Correa, porque el que más está sonando en esta última semana es Voltemate, el delantero mediapunta del Stuttgart, y es que en Mundo Deportivo Javi Gómara confirma que el Atlético de Madrid ya ha preguntado al Stuttgart por Voltemate, algo que ya dijeron en Alemania hace unos días, y que el hecho de que el Atleti se dirigiera al club y no a la agencia del futbolista indica incluso un interés real y bastante serio. Se estima que un posible traspaso estaría alrededor de los 17 millones de euros de su valor de mercado. El otro día en Alemania creo que hablaban de esos 20-25 millones, quizás un poco menos según Mundo Deportivo. Y además, esto es importante, Voltemade, dice Javi Gómara, es un enamorado de la Liga Española, sigue con atención sus partidos y el interés del Atleti ha sido muy bien recibido por su parte y le ha dado prioridad. Voltemade le ha dado prioridad al Atlético de Madrid con respecto a otros equipos que estaban interesados como Bayern de Múnich o Everton.
Everton. El Stuttgart espera ofertas por él, pero van a tener muy en cuenta incluso la opinión del futbolista. Así que, oye, lo de Voltemade está ahí y cada información que va saliendo va confirmando aún más el interés del Atleti, los contactos del Atleti al Stuttgart y que el futbolista podría estar interesado en venir. Sí, no parece el típico nombre aislado que sale en el mercado. Ya son 3, 4 episodios del mercado de fichajes, perdón, hablando de Voltemade, un futbolista que hablan maravillas en la Bundesliga, que ha completado una grandísima temporada con el Stuttgart y en este caso sería, si sale Correa, si sale Angelito, parece que podría ser uno de esos sustitutos. Y ojo a esto porque quizás lo podemos tomar más como rumor que lo de Voltemade, que ya hemos dicho que bueno, ya son varias informaciones importantes que lo relacionan con el Atleti, pero ahora en AS, Picu Díaz habla de Federico Chiesa como opción o como oportunidad de mercado para el Atleti. Comenta que Chiesa va a salir del Liverpool como eso, como una oportunidad de mercado y que Carlos Bucero tiene su nombre encima de la mesa y es conocedor además de su situación. El Nápoles es otro club que le pretende, el actual campeón de la Serie A, y la mayor dificultad para la salida de Chiesa del Liverpool es su alto salario. Quizás no sé si puede haber una opción de una cesión, porque no ha contado para nada este año con Arne Slot. Quizás puede ser un fichaje barato, pero la de Chiesa apuntan es otra opción que maneja el Atleti desde AS. Bueno, ese perfil regateador que necesita el equipo, que quieren fichar. El otro día hablábamos de la posibilidad de Kang-in Lee, que seguramente salga en las próximas semanas información sobre el surcoreano. Y en este caso, Chiesa, mira, un jugador que me encantaba. Lo único que la realidad, después de la lesión de rodilla tan grave que tuvo, no hemos visto casi ni un mínimo de lo que era Chiesa. Es cierto que el Liverpool apostó por él, pero su temporada de la Premier ha pasado totalmente desapercibido por el ganador de la Premier League. Hay que recordar que el Liverpool ganó la Premier y ha tenido muy poco protagonismo, pero bueno, un perfil que interesa al Atlético de Madrid, que quieren fichar un jugador en esa posición y las oportunidades de mercado ya sabemos que interesan siempre mucho. Y otra opción que manejan desde Italia, desde Tuttomercato Web, es la de Retegui, que ya se interesó por él el Atleti en el pasado, pues según este medio italiano, el Atlético de Madrid se ha vuelto a interesar por él, delantero del Atalanta, que ha completado una buena temporada. Pero bueno, como he dicho, lo tomamos más como rumor y ya veremos a ver si se confirma de parte de otros medios aquí en España o desde Italia el posible interés de Retegui por parte del Atlético de Madrid. Por el que sí que estaba bastante interesado, según se ha confirmado en varios medios, es por Cofane, el delantero del Albacete, que parece que va a salir por esa cláusula de 5 millones de euros. Pues Javi Gomara en Mundo Deportivo dice que el Atleti ha perdido fuerza por él, no ha dado el paso de pagar esa cláusula de rescisión de 5 millones de euros, a pesar de ser el primer equipo en seguirle formalmente desde el pasado mes de octubre. El futuro de Cofane apunta al extranjero con Bayer Leverkusen, Mónaco o Manchester United en la pole, así que quizás el delantero Cofane no va a llegar al Atlético de Madrid porque hay otros equipos interesados y de hecho he leído que el Bayer Leverkusen lo tiene casi atado, así que veremos a ver si finalmente ficha por el equipo alemán, pero se tiene que ir olvidando el Atleti de Cofane. Veremos a ver si también nos tenemos que olvidar pronto de Lautaro, porque claro, esta es una opción difícil, lo admitimos. Pero después de lo que ha dicho su agente, Alejandro Camaño en AS, pues quizás abre un poco la puerta a una posible salida del Inter y quizás el Atleti aparece como opción para él. Ha dicho su agente Alejandro Camaño, el Atlético de Madrid estuvo muy cerca en su día, aunque no conozco todos los detalles. Sé que el Atlético lo había hecho todo. Lautaro siempre ha tenido debilidad por España. Si algún día dejara el Inter, ese es el país en el que le gustaría jugar. Claro, venimos de esa derrota durísima del Inter en la final de la Champions, 5-0 ante el PSG. Muchos han especulado con un posible fin de ciclo, o por lo menos un fin de etapa de Lautaro en el Inter. No sé yo si el Atleti puede volver a interesarse en él, sería complicado su fichaje, ya decimos que es uno de los mejores delanteros que tiene ahora mismo el fútbol europeo, pero oye, la opción está ahí y Alejandro Camaño apunta que España es el país al que más le gustaría ir a Lautaro. Futbolista que tuvo que llegar hace temporadas, lo único que, bueno, estaba todo firmado, pero ya vimos que el Atlético de Madrid al final se olvidó un poco de pagar y obviamente el jugador tomó otro rumbo, que ahí más que el jugador fue más culpa del Atlético de Madrid en ese momento, porque el jugador estaba deseando llegar al Atleti, incluso esperaron. Ahora, si no pagaba el dinero que debía pagar el Atlético de Madrid, pues ahí el Inter se adelantó. Lo único que ya han pasado muchos años de ese posible fichaje por Lautaro, ahora ya más que consagrado, siendo uno de los mejores delanteros del mundo. Sí que va a ser una temporada, más que una temporada, un verano complicado para el Inter por ese tema de, bueno, al final han perdido la Liga en la última jornada, han perdido la final de Champions. Es un equipo que para mí es de lo mejor de Europa en las últimas 3 temporadas. Es muy complicado llegar un poco a esas 2 finales de Champions en 3 años. Lo que hizo el Atlético de Madrid, que ya sabemos, después de Milán, hubo esas dudas dentro del Atleti, el Cholo no sabía qué hacer. Bueno, pues dudas normales después de llegar hasta el final y quedarte justo en la orilla. Ahora, un fichaje de Lautaro este verano parece muy improbable.
Sería muy extraño porque van a pedir muchísimo dinero por él. Más adelante, pues a saber, es un jugador aún joven y en España puede llegar a jugar. Mismamente el Barça siempre ha estado muy interesado. Volvemos al presente, por así decirlo, al Atlético de Madrid, porque hay dos futbolistas que terminan contrato. Azpilicueta sí que parece que va a salir. Reinildo no lo tenemos tan claro, casi ni el propio club lo tiene muy claro, ni el propio futbolista. Pero hay que hablar de ellos porque ya hay clubes interesados en ellos. El Mundo Deportivo Javi Gómez dice que el último club en interesarse por Reinildo fue el Crystal Palace, que quiere competencia para Tyrick Mitchell, lateral izquierdo, que ha sonado para el Atlético de Madrid. Si este no acaba saliendo, pues podría fichar a Reinildo como competencia para esa posición. Y en Mirror, Ryan Taylor, desde Inglaterra, también dice que el Nottingham Forest se ha unido al Crystal Palace en esa carrera por Reinildo. Ya ha preguntado incluso por él, a su entorno. Quieren competencia para Neco Williams, lo dicho, en ese lateral izquierdo. Y sobre Azpilicueta también Claudio Giraldez, actual entrenador del Celta, que lo ha llevado a la Europa League en Atlántico, en el diario gallego. Ha hablado sobre el posible interés de Azpilicueta del Celta en Azpilicueta. Ha confirmado que es uno de los nombres, como muchos que tiene el Celta en su agenda, pero dice no tenemos nada avanzado ni con él ni con nadie. Así que lo de Azpilicueta también queda un poco por ver dónde sale. Se hablaba del Celta, como hemos dicho, incluso de Osasuna. Veremos a ver si tiene otras opciones fuera de España. Y lo de Reinildo es que hay medio mundo interesado por él. Ya comentamos que hay hasta 10-11 países interesados en Reinildo, y ahora se suma también Crystal Palace y Nottingham Forest. Sí, un Reinildo que estará en el Mundial de Clubes. Luego ya veremos un poco lo que puede ocurrir con Reinildo, porque la renovación tampoco es algo que se descarte. Ahora mismo tiene más opciones de salir. Va a estar entre Javi Galán y él. Igual llega alguna oferta por Javi Galán, se vende a Javi Galán y se renueva a Reinildo. Está un poco en el aire. Y luego la opción del Celta y Azpilicueta, que lleva sonando tiempo. Y otra salida que va a dar muchísimas vueltas, que no tenemos ni idea dónde va a acabar, ni cómo va a acabar, si otra cesión, si un traspaso, bueno, eso ya lo descartamos, o una rescisión de contrato, es el caso de Saúl, que ahora mismo es otra vez un problemón. Según Walter Zimmerman en el Mundo Deportivo, Saúl tiene las puertas del Elche cerradas. Hay que recordar que se juega esta tarde el Elche el ascenso a Primera División. Si gana, está en Primera. Y hay muchos que han especulado con que si el Elche sube, pues Saúl es un viejo conocido del Elche, podría llegar al club ilicitano. Pues bien, el Mundo Deportivo, como decimos, tiene las puertas cerradas del Elche Saúl debido a la traumática salida de sus hermanos Aarón y Johnny. Saúl criticó en su día a la directiva actual del Elche, dijo: las cosas casi nunca se hacen bien en este club, tengo la esperanza de que algún día entre alguien que quiera el club y que haga las cosas bien. Y desde entonces el Elche ha roto relaciones con la familia Ñíguez, así que otro club que no parece que vaya a querer a Saúl si no cambian las cosas. Se suma el Sevilla y el propio Atlético de Madrid, así que veremos a ver dónde puede acabar Saúl, pero en el Atleti lo veo bastante complicado que siga. No, es completamente imposible. La solución va a ser una rescisión de contrato. Veremos también cómo pueden ser los términos de esa rescisión, si Saúl perdona parte del salario, si llegan a un acuerdo. Un poco algo que no tenemos la información necesaria para poder hablar claramente ni, sobre todo, objetivamente de cómo puede estar la situación. Lo único que dentro del club obviamente se ve como un problema, porque bueno, había solucionado un poco las dos próximas temporadas con esa cesión al Sevilla, pero el Sevilla no quiere que continúe Saúl, y el Atlético de Madrid es un futbolista que ocupa una masa salarial altísima dentro de la plantilla, que no cuentan con él y que necesitan encontrarle una salida. Otro del que ha hablado Walter Zimmerman en el Mundo Deportivo es Salim El Jebari, que parece va a volver al Atlético de Madrid B después de su cesión en el Cartagena, pero puede salir cedido de nuevo porque, bueno, según Walter Zimmerman, va a salir cedido, se supone, a un segunda división. Hay 4 equipos de segunda que se han interesado en él: Deportivo de La Coruña, Córdoba, Albacete y Huesca. También hay varios equipos extranjeros que han preguntado por su situación de cara a un posible traspaso, sobre todo, pero es algo que no contemplan en el Atleti, prefieren una cesión a poder ser en España, en segunda división. Y bueno, veremos a ver dónde acaba Salim. No va a seguir en el Cartagena después de su descenso a Primera Federación, pero hay 4 clubes importantes de segunda que se interesan en él y en una posible cesión del canterano del Atlético de Madrid. Y hablando de la cantera, noticia importantísima, ya es oficial: Fernando Torres renueva como entrenador del Atlético de Madrid B hasta el verano de 2027. Aquí vemos la imagen. Yo creo que es una notición, creo que el B se ha mantenido bastante bien, incluso ha mejorado lo que habíamos visto con Tevenet en Primera Real Federación. Creo que apunta a muchas maneras Fernando Torres, creo que todavía no es su momento en el primer equipo. Veremos a ver Simeone hasta cuándo quiere seguir. Yo le daría todo a Simeone para que él decida cuándo irse, pero Fernando Torres se posiciona como otra alternativa en el futuro. Hasta 2027 va a seguir en el B y ha llamado mucha atención sobre todo sus palabras sobre a quién del primer equipo traería para el cuerpo técnico, y ha hablado de Oblak. Ha insistido en que Jan Oblak puede ser un gran entrenador en el futuro y que sería su elegido para formar parte del cuerpo técnico del Atlético de Madrid B.
A mí me parece una grandísima noticia, obviamente, por seguir contando con una figura como la de Fernando Torres y porque creo que ha hecho un gran trabajo este año con el B. Lo hemos hablado durante toda la temporada, el B tenía una plantilla muy floja, por eso cuando mucha gente pide, no, es que no suben canteranos al primer equipo, pues normal, porque salvo 2 contados, ahora mismo Rayán, yo creo que es el jugador que más puedes destacar del filial. Es un equipo con poquísima calidad y que han hecho una temporada muy por encima de lo que se podía esperar a principio de temporada. Vas jugador por jugador y dentro de ese grupo de Primera Federación hay muchísimos mejores equipos y has estado luchando por el ascenso hasta las últimas 2-3 jornadas. Por ello creo que es un gran trabajo el que ha hecho Fernando Torres, que necesita seguir mejorando mucho como entrenador, pero es algo obvio. Acaba de empezar su carrera como entrenador y creo que es una gran forma de que siga en el Atleti, de tener una buena experiencia. Aún no es fútbol profesional, pero el nivel en Primera Federación es altísimo. Luego también entiende a la perfección, si realmente sale algún canterano realmente bueno, esa conexión que pueda haber con el primer equipo. No creo que haya una persona que lo pudo vivir en su momento de mejor forma como él, así que una grandísima noticia, de verdad, me parece una... del informativo iba a decir, de este episodio del mercado me parece la noticia sin lugar a dudas más positiva, la continuidad de Fernando Torres como mínimo hasta 2027. Sí, coincido bastante en esto. Y bueno, hablando de entrenadores del Atleti, Simeone, que ha dado una entrevista para Simplemente Fútbol, ha llamado mucho la atención sus declaraciones, ha hablado de la situación actual del Atlético de Madrid, de esa posición ahí con el Madrid y el Barça. Dice que bueno, el Atleti tiene que trabajar al 100% y no se puede permitir un 60% como sí que pueden hacerlo Real Madrid y Barça para ganar algún título y la Liga sobre todo. Pero sobre todo también hablando de su futuro en el Atleti, ha dicho Simeone: creo que el Atlético sigue en un proceso de crecimiento. Tuvimos un pasaje estos últimos 2-3 años más estáticos a nivel de crecimiento de equipo, no como club. Cuando llegamos, el equipo creció más rápido que el club. Ganamos Copa, Liga, pero luego empezó a crecer el club con la gestión de Gil Marín, de Miguel Ángel, y luego incluso más. Hay una intención de volver a ser protagonistas. Repito, hay una intención de volver a ser protagonistas, lo tiene muy claro Simeone. Vinieron 6 futbolistas el pasado verano y esperemos que ahora venga esa misma cantidad de futbolistas en este mercado de verano. No hay otro camino que la búsqueda de cosas mejores, por eso me quedo. Quiero más y sé que se puede. Así que Simeone confirma que se buscan fichajes, que se busca mejorar, que se busca estar ahí a la altura de Real Madrid Fútbol Barcelona, así que yo confío plenamente en Simeone como siempre he hecho. Totalmente, confianza plena en el Cholo y el camino es ese. Obviamente las plantillas no mejoran de la nada, de un verano a otro, mejoran porque traes incorporaciones. Y lo vemos en cada equipo que al final sale campeón es porque han traído nuevos futbolistas y futbolistas que vienen para competir. El Atlético de Madrid, salvo el pasado verano, llevaba unos mercados de fichajes que eran terribles, eran incorporaciones, muchas de ellas que dices, ¿para qué viene este futbolista? Si está claro que no tiene nivel para el Atlético de Madrid. Y ese tipo de fichajes que no pueden ser otras cosas que chanchullos, mismamente fichar a futbolistas lesionados, como puede ser el caso de Reguilón, pero bueno, ¿qué os vamos a contar a vosotros? Y el año pasado comenzaba un proyecto totalmente distinto y ya se vio que el Atlético de Madrid por fin estaba convencido de invertir realmente dinero, de apostar por el proyecto que hay y ahora por fin, de verdad lo podemos decir que se ve que hay un proyecto dentro del Atlético de Madrid y a ver si este verano, lo que hablábamos antes, se pueden hacer las cosas bien, no se queda nada a medias y podemos estar más cerca y lo dicho, si hay alguien que nos pueda hacer campeones de nuevo, ese es el Cholo. Y la punta de lanza de este proyecto que esperemos que sea ganador del Atleti es Julián Álvarez en el campo. Y es que ha sido elegido jugador 5 estrellas de esta temporada 24-25 por Mao, por bueno, todas las veces que ha salido como mejor jugador de cada mes. Así que enhorabuena para Julián, creo que es totalmente merecido. Creo que no ha habido un jugador mejor que Julián en el Atlético de Madrid. Así que, oye, también esperamos que sea importantísima su próxima temporada, que incluso sea mejor que esta, que tiene capacidad para serlo y que esté mejor rodeado incluso con este mercado de fichajes que hemos comentado y que va a seguir hablándose durante estos meses. Pues Julián, más que merecido. Si ha habido un jugador diferencial y que ha sido regular durante toda la temporada, que ha aparecido en los momentos importantes, que ha estado siempre, es él. Así que una temporada de debut impresionante, de las mejores a nivel de un debutante. Si hablamos de un delantero, son casi 30 goles, 29 más las asistencias que ha dado y todo lo que aporta Julián, un futbolista que cuando fichó por el Atleti lo teníamos muy claro, era ese tipo de fichaje que sabes que no va a fallar y creo que incluso ha rendido por encima de esas expectativas para ser su primer año. Es el buque insignia del proyecto, es al que hay que rodear de mejores futbolistas y si algún título importante llega al Atleti va a ser de la mano de Julián. Pues con él, con la araña, cerramos este episodio quinto de esta temporada 25-26 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid.
Cerramos un vídeo muy completo con mucha información de estos últimos días, de este pasado fin de semana, con Johnny Cardoso y ese acuerdo que ya parece casi cerrado o cerrado entre el futbolista y el Atlético de Madrid, con esa primera oferta que ha hecho el Atlético por Baena, por el futuro de Lenglet, que parece ya que se va acelerando, lo de Hincapié como opción B para el Cuti Romero, la posible salida de Jiménez, lo de Correa, lo de Voltemad, Chiesa y otros muchos futbolistas de los que hemos hablado en este quinto episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos en próximos vídeos por el canal. Seguramente, ya sea mañana o el martes, tenemos nuevos vídeos, con muchas opciones de que sea mañana el próximo vídeo. Ya sabemos, va a haber un montón de informaciones, van a salir muchísimos nombres, a ver si acelera la operación de Cardoso y Baena, puedan estar en el Mundial de Clubes, y luego que en 2 semanas vuelve el Atleti, vuelve a jugar. Este verano va a ser un poco extraño con ese Mundial de Clubes, y que traeremos también aquí a De Padres a Hijos. Mil gracias por todo el cariño que estamos recibiendo, por cómo están yendo los vídeos en estas últimas semanas, y también a los que os habéis pasado por el directo, los que habéis dejado vuestras suscripciones, y también los que nos escucháis en diferido en el resto de plataformas. Sí, muchas gracias Luismi, muchas gracias Macmuelle, muchas gracias Pachi, muchas gracias Chiquitown por vuestras suscripciones, os lo decimos de corazón. Y nada, para la gente de YouTube, pues dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio quinto del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, qué opináis de lo de Johnny Cardoso y Baena, creéis que pueden fichar finalmente quizás esta semana por el Atleti, esperemos que así sea. También lo del Lenglet y su continuidad, la posible salida de Jiménez, cómo veis a Hincapié como opción B al Cuti Romero. Y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, nos hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.